Bueno, ministro, empecemos hablando sobre la vacuna rusa que fue anunciada hace poco y que muchos han dicho que fue aprobada pero no probada. ¿Usted está de acuerdo con este criterio? Hay que tener mucho cuidado con la información que se recibe en términos de vacunas, porque es un proceso que está siendo desarrollado. Y en eso hay que tener sumo cuidado en dos aspectos. El primero, ¿qué tan eficaz es la vacuna? Es decir, sirve para la creación de los anticuerpos, sirve para crear las células T, que son los soldados con los que nosotros vamos a combatir al virus. Y segundo, ¿qué tan segura es la vacuna? ¿Qué tantos problemas tiene la vacuna? Entonces, fíjese que, por ejemplo, para cualquier tipo de vacuna se necesita 2 años de seguimiento. Una vez que la vacuna esté ya aprobada en miles de personas, se necesita seguir 2 años para saber si es que hay una inmunidad que se mantiene, etcétera. También hay que tener cuidado en ver cuántas dosis de la vacuna se requieren. Hay vacunas, por ejemplo, que requieren 3 dosis o refuerzos, digamos. Hay otras que son solamente de monodosis, de una sola dosis. Esa información Rusia no la ha compartido con el mundo. Y tampoco la vacuna china, la Sinovac, no está compartida, a pesar de que ellos dicen, miren, nosotros tenemos ya bastante tiempo en esto, lo hemos probado en miles de soldados, la vacuna china, y entonces Putin dijo que ya inclusive en una de sus hijas ha aprobado, lo cual le felicito, pero enséñame la ficha técnica, porque yo para dar a un paciente del Ecuador, yo necesito saber la ficha técnica, cuál ha sido el nivel de eficacia, es decir, la creación de anticuerpos y cuál la solidez con la que la vacuna está siendo probada para que no dé efectos indeseables. Ese es el problema. Ujú. Ahora, ministro, hay países como Argentina, por ejemplo, que han dicho que van a producir las vacunas de Oxford, de otros grandes laboratorios. ¿El Ecuador está en capacidad también para producir vacunas? Es decir, no es que van a producir las vacunas, sino que van a Ujú. fabricarlas A acá, a fabricar. reproducir las Sí, sí, sí. vacunas, ¿no? Y sí, nosotros estamos haciendo lo que es posible. Acuérdese que el INSPI fabricó la vacuna sobre la fiebre amarilla, fue un emprendedor en eso a nivel mundial. Y entonces, claro, las circunstancias han cambiado en estas décadas, la cantidad de vacunas que hay disponibles, el tipo de vacuna que se fabrica requiere una cierta sofisticación, pero estamos explorando todas las posibilidades y la estamos explorando con todas las vacunas. En este momento existen 6 vacunas que están a nivel de la tercera fase clínica. Eso quiere decir que ya se han probado en algunos miles de personas y están en la fase precomercial. Como están en la fase precomercial, entonces tenemos un poquito más de garantía que esto va a funcionar bien y no va a cubrir, va a ser eficaz y por otro lado también va a proteger sin que haya efectos indeseables. Entonces, hemos mandado cartas a Pfizer, a AstraZeneca, Oxford, que es la segunda vacuna. Estamos trabajando en una iniciativa universal que se llama COVAX, de manera que nosotros tengamos acceso a cualquier vacuna que sea y a un precio razonable y de manera oportuna. Estamos en la lista de todo eso. Pero aparte de eso, con cada una de estas laboratorios, estamos procurando 3 cosas. Uno, ofrecer y decir, miren, el Ecuador es una maravilla. Tenemos un microcosmos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos gente que vive a 10.000 metros de altura, gente que vive a nivel del mar y una serie de ciudades, ubicaciones que van desde el nivel del mar hasta los 10.000 habitantes. Tenemos microclimas a un tiempo de traslado vehicular o en avión muy cortito. Quito-Guayaquil son 20 minutos, etcétera. Y tenemos todas las razas, las etnias, que es un concepto más bien universal, disponibles. Tenemos un grupo etario bien grande, tenemos un grupo de 20 a 49 años, que es lo que más se han enfermado de COVID, que están acá, pero tenemos también gente de 65 años y más, un 6.5% de la población. Es decir, es el primer punto, les ofrecemos eso, vengan y probemos de una manera científica la vacuna aquí. La segunda cuestión es, déjennos tener la vacuna. Nosotros podemos, 2 millones de vacunas es lo que nosotros hemos calculado que se van a necesitar en un tiempo. Y tercero, les damos la oportunidad de que la vacuna se pruebe a través de un sistema público que ha estado más de 50 años trabajándose
y que funciona muy bien. Nosotros sabemos mantener cadenas de frío, tenemos dispensarios ubicados, más de 3.000 entre IES y Ministerio de Salud Pública nada más, ubicados en todo el país, dispensarios, centros médicos, hospitales, etcétera. Tenemos los TAPS, los auxiliares de enfermería, los técnicos de atención primaria de salud, que pueden ayudarnos muchísimo. Sabemos a quién vamos a dar la vacuna y también hemos priorizado las poblaciones. ¿Quiénes Entonces, serían, ministro, ese primer grupo? nada más para terminar la idea, doctora. Entonces, esas tres, la oferta de la vacuna y además solicitar una transferencia tecnológica que nos permita fabricar para distribuir en la región. Entonces, nosotros estamos a un punto equidistante entre México y la Argentina. Entonces, tenemos el aeropuerto abierto, tenemos magníficos carreteras, etcétera. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, esas son la venta que nosotros estamos haciendo a las compañías farmacéuticas, ¿no? Si me pregunto algo, perdone, doctor, le Sí, interrumpí. y aprovecho dos cosas. Entonces, ¿de acuerdo sería una especie de conexión en Latinoamérica si nos dan la vacuna? Mi pregunta era, ¿cuál será el primer grupo al cual accederá la vacuna en el Ecuador? Ya, el primero tendría que ser el personal de salud que no ha sufrido la enfermedad y que está atendiendo en primera línea a los pacientes. Esa es la primera, para proteger ese grupo. La segunda, y para garantizar la continuidad de trabajo de ellos. La segunda es a todos los que son pacientes vulnerables, personas con discapacidad y personas que tienen también mayores de 65 años, con factores de riesgo grandes, las personas embarazadas, etcétera. Y la tercera son policía, Fuerzas Armadas y personas que están en atención, por ejemplo, al público, que están más expuestas. Entonces, esas son las áreas estratégicas y prioritarias que nosotros hemos definido para la distribución de las vacunas. Pero aquí le hago yo una pregunta. ¿Se ha aprobado alguna vacuna, por ejemplo, en personas de más de 65 años? Y todavía no sabemos de esa vacuna. Y como le digo, hay monodosis y hay dosis de que hasta de una vacuna al inicio y 2 refuerzos. Ministro, ahora hablando sobre la situación en el Ecuador y particularmente en Pichincha, en Quito. Según información del Ministerio de Salud de ayer miércoles, de cada 100 pruebas que se hacen en Pichincha, 57 son positivas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todavía aumentan tanto los casos acá? Bueno, el 57 va a bajar un poquito, ¿no? Porque ha subido esos casos y tiene una explicación. Nosotros estamos yendo a los barrios. Estamos tocando la puerta de las personas que son muy sospechosas o personas que han estado en contacto con personas que adquieren la enfermedad. Entonces tienen un riesgo mayor. Al tener un riesgo mayor, obviamente el porcentaje de casos positivos va a incrementarse. Segundo lugar, hubo un aumento de los casos por razones que se saben, el mismo hecho de nosotros soltar un poquitico las medidas de contención hace que la gente se comunique más, la gente salga más y el contagio es más frecuente. Entonces, esa es la segunda razón, pero es alto ese 57%, es muy alto. Yo creo que entre 20 y 30% es lo que se va a saber. Hay muchas pruebas que están rezagadas y que necesitan análisis. ¿Por qué? Porque se ha dado prioridad. Tenemos la capacidad limitada, por más que hemos comprado los Roche y toda la cuestión en el INSPE y hemos abierto esto para los laboratorios privados. No hemos logrado todavía suplir la necesidad. Entonces, al hacer esas prioridades, se van dando a las personas, por ejemplo, que están hospitalizadas, que están en emergencias, y por eso es que también sube el porcentaje de positividad. Pero cuando eso ya se haga a nivel nacional, va a bajar, yo calculo, entre un 20 y un 25%. Se había dicho que a finales de agosto sería un segundo pico en Quito. ¿Eso se mantiene o la situación ha cambiado? Yo les amo con todo respeto a mis colegas epidemiólogos, les digo que son los Walter Mercado La del medicina. apocalipsis. Los Walter Mercado del apocalipsis. Walter Mercado me caía muy bien, ¿entiende? Pero todo lo que decía era una cuestión que no podía ser comprobable. Y entonces hay algunos epidemiólogos en el Ecuador y los hay en Latinoamérica y los mismos en los Estados Unidos y en Europa que han creado una serie de angustia con unas proyecciones que son terribles. Mire, que hace poco mismo decía, hay un doctor, no, se me va el apellido de ese nombre, al finales de julio y a los primeros días de agosto iba a ser el apocalipsis. A mediados de agosto iba a ser otro apocalipsis. Entonces usted me dice ahora es a finales de agosto, probablemente.
Pero lo que sí veo yo con evidencia científica muy bien optimizada es que existen estas ondas muy chiquiticas. Si Guayaquil fue así, Quito y el Ecuador en general va con estas ondas, inclusive Cuenca, que está sufriendo una cuestión, las ciudades grandes sufren más por la dificultad de control, por la interconectividad de los barrios, etcétera. Estamos viendo que existen contagios y además demanda de camas muy grandes, pero algo que nosotros podemos sostener, algo que nosotros hemos podido durante ya más de 6 semanas en Quito particularmente contener. Todo el mundo recibe atención, no hay filas de pacientes esperando fuera de los hospitales, como fue lo que pasó en Guayaquil al principio. Ahora, hablando de las camas, hay mucha duda en la gente, me han transmitido esta inquietud de cómo saben las personas cuál es el criterio que se utiliza para a los pacientes que están más afectados respiratoriamente por el COVID, que sean atendidos en las casas de salud públicas. Es decir, ¿cuáles son los criterios para garantizar que las personas que en verdad lo necesitan puedan ser atendidos? Porque entiendo que existe el sistema red, donde se dice, bueno, tal persona está en sala de espera para ingresar a alguna unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo es esto, ministro? Ya, es un sistema complejo que voy a tratar de explicar de la manera más sucinta posible. La primera cosa es, tenemos un montón de pacientes, muchos pacientes que tienen y comienzan a sufrir de una insuficiencia respiratoria. Tos seca, falta de aire, fiebre, etcétera. La primera cosa que esas personas hacen o se le indicado que hagan es llamar al 171 o si el asunto es más grave, 911. Eso dejamos a criterio del paciente, pero esa es la primera llamada que debe haber. La segunda cosa que el paciente puede hacer, si es que ya tiene un diagnóstico y ha estado durante días, no ha acudido donde ningún médico, no hay ningún médico particular que le esté viendo, vaya al dispensario de barrio más cercano. En los dispensarios, y tenemos solamente en Pichincha 341 centros pequeñitos de salud, unidades operativas que le llamamos nosotros, que están regados en la ciudad. Ahí hay dos flujos de pacientes. Hay carpas afuera, en todos. Una carpa en la que usted va y si tiene insuficiencia respiratoria, hay un personal entrenado para eso que le va a evaluar, le va a dar el oxígeno, le va a hacer los primeros exámenes, etcétera, etcétera, que usted necesite y va a darle un diagnóstico. El otro es para vacunas, es para politraumas, es para cualquier otra cosa de las enfermedades usuales que no sean COVID relacionadas con COVID-19. Si el paciente, luego de hacer la llamada, o si va al dispensario, necesita y requiere ser trasladado a un centro médico, entonces se le hace la derivación. Ese es el flujo. En el hospital es para que usted conozca, existe unas áreas que han sido adaptadas a la enfermedad. Hace 6 meses no teníamos esta enfermedad. Y entonces, por ejemplo, en el Eugenio Espejo, usted ve que toda el área de emergencias está destinada exclusivamente para COVID. Eso quiere decir que si es que yo voy derivado del centro, por decir, de Calderón en Quito, y debo al Hospital Eugenio Espejo, me van a recibir ahí, porque ya vengo, y hay una transmisión, esa derivación se tiene que hacer. En esa área hay camas que han sido adaptadas con ventiladores, con monitores y con el personal y con los medicamentos necesarios para tratar esa enfermedad. Pero si es que es necesario, luego, si se libera una cama, va a una UCI. Pero eso quiere decir que el tratamiento es idéntico en la parte de atención que adaptada y en la parte de UCI. Obviamente la UCI es una infraestructura mucho más sofisticada, hay una estación de enfermería central, hay monitores que están relacionados directos a eso, a una estación central de enfermería y existen oxígeno que viene de la pared y no con el tanquecito, etcétera. Pero eso se hace, esa es la dinámica. Entonces, claro, cuando a mí me preguntan, mire, ¿cuántas camas tenemos? No tenemos camas de unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque siempre van a estar saturadas. Por lo menos en los próximos 2, 3 meses, yo calculo que no van a haber camas de unidad de cuidado intensiva que estén liberadas. Sin embargo, se les está dando la atención que requieren en las áreas que han sido adaptadas. Pero ¿y cómo se prioriza, por ejemplo, entre caso A y caso B? Los dos necesitan de pronto esta atención en cuidados intensivos. ¿Cómo se decide primero A por tales razones? ¿Cuál es ese procedimiento que están haciendo?
Ya, eso dejo a criterio de los intensivistas, de los emergenciólogos, de los neumólogos que están tratando eso, porque habría que ver las particularidades de cada paciente. Ujú. Como cuando un médico le dice a un paciente, usted debe ingresar o irse a la casa o quedarse en observación. Eso es algo que el médico determina dentro de unos parámetros clínicos. Por ejemplo, uno de ellos muy importante es la saturación de oxígeno. Eso quiere decir el porcentaje de oxígeno que usted tiene en la sangre. Entonces, si es que el porcentaje baja de un cierto nivel, le voy a aumentar a través de una mascarilla o a través de una bigotera el flujo de oxígeno. Pero si es que su organismo está siendo afectado por el virus y no avanza a suplir ese porcentaje de litros por minuto de oxígeno, entonces yo voy a incrementar eso hasta un punto en el cual le tengo que decir al familiar y al paciente, mire, usted no avanza más, le tengo que entubar porque su organismo no alcanza a suplir las necesidades de oxígeno. Pero eso, como le digo, es una cuestión muy particular y que tiene que ser evaluada por el médico con cada paciente en particular. Clarísimo. Ministro, para terminar, una pregunta que, bueno, se le ha hecho muchas veces, pero tengo que hacerla. Ayer hubo una huelga en el Hospital del Valle de los Chillos por los médicos que están impagos. Mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo calculan ustedes que van a poder ya terminar de tener este personal que está adeudado en el sueldo, ministro? Ya, mire, esa es una pregunta la más difícil, la más dolorosa. No es un problema de la pandemia, es un problema, estas y las de corrupción son las más terribles, porque ¿qué le digo yo a un médico que ha pasado 140, 160 días trabajando sol y sombra, haciendo turnos de 12 horas en unidad de cuidados intensivos y le digo, hoy es el 13 de agosto y no le he podido pagar? Entonces, nosotros como Ministerio de Salud Pública hemos cumplido, y no le quiero echar solamente la culpa al gobierno, al resto del gobierno, sino asumimos esa responsabilidad. Decimos, mire, nosotros hemos mandado los CURS, hemos iniciado el proceso, hemos delineado la manera de pago. Estos son los fondos que hemos utilizado, pero ya le toca al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Economía y Finanzas, el resolver eso, el hacer el paso. Y en eso estamos. Hoy he tenido reuniones con el economista Martínez para tratar de resolver las prioridades, etcétera. Se ha pagado gran parte, no es excusa, y no se ha pagado a un poco más. No hay plata, Lautaro. Pero Estamos sin dinero. Hay una crisis económica muy dura, pero estamos dando la prioridad. La prioridad que nosotros hemos dicho que a pedido del Ministerio de Finanzas, y esto le digo es muy honesto y muy abierto, es, vamos a ver, primero, todo lo que son los medicamentos críticos para unidad de cuidados intensivos. Esa es la primera cuestión y hoy hasta la tarde eso se va a subir. No es que a ningún hospital le falte, pero ya estoy viendo yo que hay una proyección para los próximos días, yo necesito hacer ese pago para que ellos puedan comprar, pagar a los proveedores y seguir con eso. La segunda son sueldos. El segundo es oxígeno, persona, y la tercera son sueldos. Entonces estamos trabajando con eso. Yo espero que hasta mañana se actualicen y todos los pagos que estaban pendientes se adecuen. pero es un porcentaje alto de médicos que todavía no tienen los sueldos. No tengo conmigo el número exacto de médicos que están pendientes de recibir el pago, pero mira, un médico que no ha recibido pago es un pesar. Y eso es lo que yo tengo que decir. Yo espero que entre hoy y mañana se arreglen el asunto. Como ministerio también tengo que decirle que, por ejemplo, todos los devengantes de las becas y toda la cuestión, hemos conseguido a través del Banco Interamericano de Desarrollo del BID un préstamo colateral para poder suplir de aquí a diciembre y quedarnos en paz. Pero esos son colaterales. Los otros sueldos pendientes de pago tienen que ser hechos con el presupuesto del gobierno que va a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Ministro, finalmente, como máxima autoridad de salud, su mensaje a la población. Estamos todavía en medio de la pandemia. Yo no creo que se deba bajar los brazos todavía. Es algún clamor que yo continúo haciendo. Es extremadamente importante que evitemos las aglomeraciones. Ahora es el uso adecuado de la mascarilla, que cubra toda la nariz, que no anden con la mascarilla abajo, el uso frecuente del lavado de las manos, el evitar visitar a los abuelitos, a la gente mayor y evitar las fiestas, aglomeraciones y eso. Yo creo que esa es la responsabilidad más grande en esta fase. Estamos luchando para que la vacuna llegue pronto y esa es la buena noticia que quiero dar. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo, por esta gran conversación. Encantado, doctor. Siempre un gusto estar con usted.
Que esté muy Muy bien. bien. Cuídese mucho. Gracias.